tardes les voy a hablar sobre el sistema sensorial motor y de integración. Tenemos las definiciones de sensación y percepción. Sensación es la capacitación de los estímulos externos o internos de forma consciente o subconsciente. Después tenemos lo que viene siendo la percepción, que es el conocimiento o interpretación de un estímulo de forma consciente. Esta es una función fundamental de la corteza cerebral. Después tenemos las definiciones, dependiendo del estímulo, o sea, del tipo de reacción que vamos a tener. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, provocará uno o más impulsos en las fibras nerviosas sensitivas. Después, aunque los 8 sentidos son imprescindibles, la integración sensorial se centra en el desarrollo perceptivo motor. Por lo tanto, los 3 sistemas sensoriales que más proporcionan esta información son el sistema táctil, propioceptivo y el vestibular. Después tenemos las características de los estímulos: selectividad, adaptabilidad y umbral. La capacidad de respuesta de un receptor a un estímulo específico. Después tenemos capacidad del receptor a adecuarse a un estímulo sostenido. Después la umbral, que viene siendo el nivel de tolerancia hacia un estímulo específico. Tenemos la modalidad sensorial. Cada sensación específica recibe el nombre de modalidad sensitiva. La calidad de la respuesta permite diferenciar las sensaciones entre ellas. Las sensaciones pueden generarse tanto por cambios de temperatura, dolor, presión, tacto, posición corporal, equilibrio, audición, olor, gusto, visión. Después tenemos los componentes de la sensación. La estimulación: se requiere un estímulo externo o interno que sea capaz de activar las neuronas sensitivas. Después tenemos la transducción. El receptor sensitivo responde convirtiendo la energía de un estímulo en un potencial graduado de amplitud variable. Después tenemos la conducción, que es la que cuando el potencial graduado alcanza el umbral es conducido hasta el sistema nervioso central a través de las neuronas sensitivas del primer orden. Después tenemos la transducción, que el sistema nervioso central traduce los impulsos nerviosos en sensaciones. Tenemos aquí, este es el mecanismo de producción de una sensación: captación, estimulación del receptor, estímulo adecuado, transducción del estímulo, potencial de acción, generación de impulsos nerviosos, se envía el estímulo, sube el sistema nervioso central de la integración de las aferencias sensitivas y se activa la respuesta. Clasificación de los receptores. Tenemos los receptores sensitivos. Los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en los órganos sensoriales, como la lengua, la piel, la nariz, los ojos y el oído, etc. Y en los órganos internos son capaces de captar estímulos internos o externos y generar impulsos nerviosos y sensaciones. Este impulso es transportado al sistema nervioso central y procesado en distintas áreas dentro de la corteza cerebral para proporcionar así al individuo información de las condiciones ambientales que lo rodean y generar una respuesta un tanto apropiada. Después tenemos la clasificación de los receptores. Tenemos la sensación generada por un estímulo de los receptores sensitivos, se propaga por las vías aferentes desde el SNP hacia el SNC, formadas por porciones terminales de neuronas aferentes sensitivas similares y dendritas de otras neuronas asociadas a otras estructuras no nerviosas. Después tenemos el receptor, que es el transductor que convierte el estímulo en una señal intracelular. Después el estímulo, que es el potencial del receptor y la modificación de la permeabilidad de la membrana, difusión iónica y despolarización. En el umbral, que es la percepción del estímulo mínimo para generar un potencial de acción. Después tengo la clasificación según el tipo de neuronas: libres, encapsuladas o especiales. Las libres son asociadas a una sensación dolorosa térmica de cosquilla y algunas sensaciones táctiles. Las encapsuladas son asociadas a sensaciones de presión, vibración o algunas otras sensaciones táctiles también. Después tenemos las especiales, que son los receptores específicos olfativos, gustativos y visuales o auditivos. Según el tipo de neuronas, esta es una tabla. Según el tipo de neuronas, ya sea cada una de las que les mencioné anteriormente, que vienen siendo las libres, encapsuladas o especiales. Tenemos la clasificación según su localización. Los externos son sensibles a estímulos externos, se localizan sobre la superficie corporal y viene siendo la presión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la temperatura, el dolor. Los internos son sensibles a estímulos internos, se localizan en vasos sanguíneos, órganos, sistema nervioso y los impulsos que no perciben.
conscientemente, pero en ocasiones se pueden sentir. Propioceptores se localizan en músculos, tendones, articulaciones, oído interno y posición del cuerpo. Después tenemos los tipos de receptores. Tenemos los mecanoreceptores, termorreceptores, nocioceptores, fotorreceptores, quimioreceptores, osmoreceptores y varoreceptores. Cada uno, los mecanoreceptores responden energía a un tipo mecánico. Los termorreceptores detectan cambios de temperatura. Los nocioceptores son receptores del dolor. Fotorreceptores responden a energía de tipo ilumínico y son conos y bastones vienen siendo conos y bastones de la retina. Quimioreceptores responden a los estímulos por sustancias químicas. Los osmoreceptores son de presión osmótica y los varoreceptores son por los cambios de presión. Después tenemos la clasificación según su velocidad de adaptación. Los de adaptación rápida vienen siendo, esos están especializados en la señalización de cambios de un estímulo, ejemplos, presión, tacto y olfato. Tenemos la adaptación lenta, que se adaptan con lentitud pero continúan siempre desencadenando impulsos nerviosos en tanto persista el estímulo, ejemplo, el dolor, posición del cuerpo y la composición química de la sangre. Después tenemos la clasificación según las vías del estímulo, que son las neuronas de primer orden que conducen los estímulos de los receptores somáticos a la médula espinal o tronco encefálico. Después tenemos las neuronas de segundo orden que conducen los estímulos de la médula espinal o tronco encefálico hacia el tálamo. Después tenemos las neuronas de tercer orden que conducen el estímulo del tálamo a la corteza cerebral. La clasificación según la vía de conducción del estímulo. Existen dos tipos: el sistema del cordón posterior y el lemnisco medial, que es el que se encarga de conducir los estímulos de propiocepción, tacto, discriminatorio y vibración. Y el segundo sería el sistema del cordón anterolateral, que es el que consume estímulos de dolor, temperatura y presión. Hablar sobre la vía del cordón posterior y el lemnisco medial, cómo se va desarrollando desde la primera neurona hasta la tercera neurona. Y bueno, entendemos que la vía de la sensibilidad táctil discriminativa recorre toda esta guía, que es esta que les estoy mostrando. El sistema del lemnisco medial es especialmente importante en el ser humano por la localidad discriminatoria de las sensaciones percibidas y su valor en el proceso de aprendizaje. Las características del tacto discriminatorio son que el sujeto puede reconocer la ubicación de los puntos estimulados con gran precisión y es consciente de que se tocan dos puntos simultáneamente. Para entender, tenemos que entender que las neuronas sensitivas primarias del tacto discriminatorio y la propiocepción son las más grandes de los ganglios de la raíz posterior y presentan axones con gruesas láminas de mielina. Si observamos aquí, podemos observar que la mayoría de las ramas ascienden y se dirigen ipsilateral hacia el bulbo raquídeo y forman un fascículo que se sitúa medial. Proviene de medios inferiores, que se llama fascículo glacial, y si se sitúa lateral se llama fascículo cuneiforme. Los axones del cordón glacial, que se introducen en la médula espinal por debajo del nivel dorsal medio, terminan en el núcleo glacial, como estos. Los axones del fascículo cuneiforme, que proceden de los nervios raquídeos, dorsales, superiores y cervicales, finalizan en el núcleo cuneiforme, que es en este. Esto es la segunda neurona de la vía.
Los axones de las neuronas situadas dentro de los núcleos glacial y cuneiforme se curvan en sentido ventral y forman las fibras arqueadas internas que atraviesan la línea del bulbo raquídeo del lemnisco medial y continúa su trayecto hacia el tálamo. Y esto es justamente lo que representamos aquí, lo que hace una decusación hacia el otro lado y contienen como lemnisco medial. Esta vía se completa mediante una presión procedente de este núcleo que se dirige a la corteza somatosensitiva primaria. Bueno, se sabe que la vía anterolateral es la encargada de la transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula espinal y en dirección al encéfalo. Dentro de los principales estímulos por la vía anterolateral se encuentra el dolor, la temperatura, cosquilleos, prurito, tacto grueso y presión. Dentro de la anatomía funcional se sabe que al captar un estímulo de los que ya mencioné, este entra a través de la raíz dorsal hacia el ganglio raquídeo, el cual cruza por la médula hacia las columnas blancas anterior y el lateral al lado opuesto, donde gira en sentido ascendente hacia el encéfalo a través del tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral. Este movimiento es el cual hace mención al nombre cordón anterolateral. Todo esto pasando por el bulbo raquídeo, mesencéfalo, hasta desembocar ya sea en el núcleo ventral, posterior o lateral del tálamo. Voy a hablar sobre las modalidades sensoriales y sus diferentes tipos. La modalidad sensorial depende de la interacción entre el tipo de energía estimular y el tipo de receptor. Para que esa energía sea el estímulo adecuado, como por ejemplo, las sustancias químicas que afectan al olfato producen olor, y eso sería una modalidad sensorial. Existen dos sentidos, los sentidos generales y los especiales. Los sentidos generales son los que se dividen en somáticas o viscerales. Los sentidos somáticos son los receptores que se encuentran en la piel y nos dan información acerca de nuestro entorno de inmediato, con lo que estamos en contacto. Y estos serían como la presión, la vibración, las térmicas, como por ejemplo cuando hace mucho frío o calor, las dolorosas, entre otros. En las propioceptivas y son las de ubicación. En los sentidos viscerales son los encargados de los cambios en el medio interno y el mal funcionamiento de los órganos. Tales señales pueden ser la presión, temperatura, dolor de cabeza, náuseas, distensión. Entonces, en los sentidos somáticos son los dolores externos y los sentidos viscerales son los daños internos. Por último, en los sentidos especiales nos indica acerca de nuestro entorno y cada una de ellas tiene una función específica de cómo reaccionar y se activan de formas distintas, pero suelen trabajar en conjunto para complementarse. Y estos serían el olfato, gusto, visión, audición y el equilibrio. Sensaciones somáticas nos proporciona algunas de las experiencias más agradables de la vida, así como algunas de las más desagradables. Las sensaciones somáticas permiten a nuestros cuerpos sentir, experimentar dolor, tener escalofríos y saber qué están haciendo las diversas partes del cuerpo. Es sensible a muchos tipos de estímulos, como por ejemplo la posición de músculos y articulaciones y la temperatura de las distintas partes del cuerpo. Cuando los estímulos pueden ser perjudiciales, existe la sensación somática del dolor.
A diferencia de otros sentidos, sus receptores están distribuidos por todo el cuerpo. Al responder a varios estímulos diferentes, se puede considerar los sentidos del tacto, térmicos, dolorosos y propioceptivas. Las sensaciones viscerales provienen de los órganos o los vasos sanguíneos que no están tan intensamente inervados o suministrados por los nervios sensoriales. A diferencia del dolor somático, el dolor visceral puede sentirse opaco y también puede ser más difícil de precisar. El dolor visceral a menudo se describe como dolor generalizado. Es causado por la compresión y alrededor de los órganos o por el estiramiento de la cavidad abdominal. Las personas con dolor visceral pueden experimentar palidez, presión, distensión, náuseas, hambre o temperatura. La sensación somática son las que provienen de la estimulación de los receptores sensitivos alojados en la piel o en el tejido subcutáneo, en las mucosas de la boca, vagina y ano, en músculos, tendones y articulaciones. Las áreas con mayor densidad de receptores son la punta de la lengua y los labios. Y existen 4 modalidades de sensaciones somáticas, que son táctil, térmica, dolorosa y propioceptivas, que más adelante voy a explicar cada una de ellas con detalle. Dentro de las sensaciones táctiles se hallan el tacto, la presión, la vibración, el prurito y el cosquilleo. Dentro de la sensación del dolor es indispensable para la supervivencia. Y en la sensación térmica, los termorreceptores son terminales nerviosos libres localizados en la piel. Y por último, en la sensación propioceptiva nos permite conocer sobre la localización de la cabeza y extremidades en el espacio. Bueno, las sensaciones somáticas resultantes de la estimulación de la piel se denominan sensaciones táctiles, como aquí nos dice. Son el tacto, la presión, la vibración, la comezón y el cosquilleo. La detección en las últimas dos corresponden a terminaciones nerviosas libres de fibras C, amielínicas, de pequeño diámetro. Y la detección de las sensaciones táctiles restantes ocurren gracias a diversos tipos de mecanorreceptores encapsulados de mielínicas. El tacto. Las sensaciones táctiles generalmente resultan de la estimulación de receptores táctiles en la piel o tejido subcutáneo. Tenemos 2 grupos de receptores táctiles: receptores de adaptación rápida y lenta. Los receptores de adaptación rápida son el corpúsculo de Meissner, que son los receptores de tracto discriminativo localizados en las papilas dérmicas no pilosa, principalmente en las yemas de los dedos, párpados y palma de las manos. Cada corpúsculo es una masa de dendritas en forma de huevo, a las que rodean una cápsula de tejido conectivo. Y como aquí nos muestra en la imagen, este es el corpúsculo del tacto o de Meissner. Y aquí está rodeado por como una cápsula. Los precis del pelo se encuentran en la piel pilosa y consisten en terminaciones libres que rodean a los folículos pilosos. Estos plexos detectan los movimientos de la superficie cutánea que afectan a los pelos. También existen los receptores táctiles de la adaptación lenta, y son 2, que son los mecanorreceptores cutáneos tipo 1 o discos de Merkel,
que desempeñan funciones en el tacto discriminativo. Son terminaciones nerviosas libres, aplanadas en forma de plato, que tienen contacto con las células de Merkel del extracto basal, abundantes en la yema de los dedos, labios y órganos genitales. Y ese lo podemos encontrar aquí, el mecanorreceptor cutáneo tipo 1, que está al lado del corpúsculo de Meissner. El siguiente serían los mecanorreceptores cutáneos tipo 2 o corpúsculo de Ruffini, que son receptores alargados y encapsulados que se encuentran en las capas profundas de la dermis, así como en tendones y ligamentos. Abundan en las plantas de los pies. Y estos son mecanorreceptores cutáneos tipo 2 que abundan en la dermis. La presión y vibración. La presión es una sensación sostenida en un área más grande que la correspondiente al tacto. Los receptores que contribuyen a estas sensaciones abarcan los corpúsculos de Puccini, que son estructuras ovales grandes compuestas por una cápsula que aquí se encuentran por la dermis y el tejido subcutáneo, que es en forma de capas como una cebolla. Los receptores de adaptación rápida, situados en las profundidades de la dermis y a veces en la hipodermis, alrededor de las articulaciones, tendones y músculos, en el periosto y en las glándulas mamarias y órganos genitales externos. Determinaciones con alta frecuencia. Los corpúsculos de Meissner son de adaptación rápido y detecta la vibración de baja frecuencia. En la comezón y cosquillas. La comezón es una sensación que resulta de la estimulación de terminaciones libres de fibras C amielínicas de pequeño diámetro por ciertos compuestos. Con frecuencia, a raíz de una respuesta, se piensa que las cosquillas es la única sensación que una persona no puede provocar en sí mismo. Las sensaciones somáticas térmicas, los termorreceptores son terminaciones nerviosas libres, cuyo campo receptivo en la superficie de la piel es de casi 1 milímetro. Son más numerosas en las manos y en la cara. Son dos tipos de sensaciones térmicas que se perciben, que son el frío y el calor. Ambos tipos de receptores se adaptan rápidamente al inicio de un estímulo, pero continúan generando impulsos de menor frecuencia mediante la estimulación prolongada. Las temperaturas extremas debajo de 10 grados centígrados y arriba de 48 grados centígrados estimulan principalmente nociceptores, con lo que se producen la sensación dolorosa. Los receptores al frío se localizan en el estrato basal de la epidermis, conocidos también como los corpúsculos de Krauss, unidos a fibras amielínicas. Si bien unos cuantos tienen conexión a fibras C amielínicas, y los receptores de calor se sitúan en la dermis, conectados dos fibras C amielínicas. La sensación del dolor es un mecanismo que protege al organismo, aparece cada vez que se lesiona cualquier tejido. Tiene una función protectora, ya que alerta acerca de la presencia de condiciones nocivas para la salud. La descripción subjetiva del dolor y su localización pueden ayudar a descubrir la causa de alguna enfermedad, como por ejemplo un piquete de abeja. Cuando te pica la abeja, los receptores del dolor detectan el daño al tejido. Después los nervios periféricos mandan una señal de dolor al cerebro y el cerebro analiza la señal y envía un mensaje de vuelta a los músculos del brazo para que reaccionen. El dolor puede clasificarse
clasificarse como rápido, agudo, lento o crónico. El dolor rápido, también llamado dolor intenso, punzante, es el que se percibe al clavarse una aguja en la piel o cuando se corta la piel con un cuchillo. Este no se percibe en casi ningún tejido profundo del cuerpo. Y el dolor lento también se conoce como crónico, sordo o pulsante. Suele acompañarse de destrucción de los tejidos y provoca a veces un sufrimiento prolongado e insoportable. Se observa en la piel y en casi todos los órganos profundos. Por ejemplo, después de un golpe en el dedo gordo del pie, primero se siente un dolor rápido y punzante y luego se tiene la sensación más difusa del dolor lento. El dolor va a percibir diferentes nombres dependiendo de la estimulación que se dé en los diferentes receptores. Por ejemplo, el dolor que se genera en la estimulación de cutáneos se conoce como somático superficial. La estimulación de los receptores, músculos, tendones y fascias causa el dolor somático profundo, y el dolor visceral es causado por la estimulación de los nociceptores de los órganos viscerales. Los nociceptores son terminales nerviosos libres altamente distribuidas por todo el cuerpo. Estas van e inervan la piel, el hueso, el músculo, la mayoría de los órganos internos, los vasos sanguíneos y el corazón. Los nociceptores serán activados por múltiples estímulos que se dividen en dolorosos, mecánicos, térmicos y químicos. Los nociceptores mecánicos, térmicos y químicos generan el dolor lento. En cambio, el estímulo mecánico y térmico sustituyen al dolor rápido. La sensación somática propioceptiva nos permite conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza en el espacio y saber cómo se están moviendo, aún no estemos mirándolos, de manera que podamos caminar o vestirnos sin necesidad de utilizar los ojos. Los propioceptores están situados en los músculos, especialmente en los de la postura. También nos permite calcular el peso de los objetos y determinar el esfuerzo muscular necesario para realizar alguna tarea. Es el encargado de hacer todos los ajustes necesarios de contracción, relajación de los músculos y los tendones. Como por ejemplo sería mantener una adecuada postura corporal. Soy Alison y les voy a hablar del sistema motor. Bueno, el sistema motor se caracteriza por recibir información constante y pues presentar una doble organización. Bueno, se forma por neuronas y conexiones neuronales que participan en la ejecución de los movimientos. Sus principales funciones son ejecutar, coordinar y planificar los movimientos. Aquí en los movimientos abarcan todo tipo de movimientos que pues realizamos, ya sean los voluntarios, involuntarios, desde el momento que para interpretar imágenes, para tomar un objeto con tus manos, etc. Bueno, el sistema se organiza de dos diferentes maneras, que está el procesamiento jerárquico y la organización en paralelo. El procesamiento jerárquico son niveles inferiores del sistema que están integrados, o sea, que integran los reflejos sin la intervención de los niveles superiores. Bueno, está conformado por diferentes componentes que relacionan una vía descendente, una vía de trayectoria descendente. Bueno, se lleva a cabo por neuronas motoras que inervan el encéfalo y la médula espinal. Bueno, se clasifica por tener 3 niveles, que es el nivel superior,
donde se encuentra la corteza motora. En el nivel intermedio, que se encuentra el tronco encefálico, que pues está junto con los núcleos del tronco, los sistemas moduladores y que están formados por los ganglios basales y el cerebelo. Por último, en el nivel inferior tenemos las motoneuronas, que son las que se crean de la médula espinal. En nivel superior de la jerarquía se encuentra la corteza cerebral o corteza motora. Esta incluye las áreas propias de motoras, que son la corteza parietal y la corteza prefrontal. La corteza motora mantiene comunicación por medio de proyecciones neuronales junto con sus demás componentes de la jerarquía. En el nivel intermedio se encuentra el tronco encefálico. Este mantiene la vía, la conexión con los demás componentes, es decir, que es el punto intermedio de la corteza y de la médula. Este lleva así la comunicación que sea más viable. En la médula espinal es el nivel inferior de la jerarquía. Sobre este convergen todas las demás órdenes motoras que se llevaron a cabo en estos niveles. Envía los axones de las respuestas fuera del sistema nervioso central para así que se lleven a cabo las sinapsis en las fibras en la musculatura esquelética, es decir, que ya se lleve a cabo la acción. Como les acabo de explicar, ya existen 3 tipos de organización. Bueno, este es otro tipo que se llama en paralelo. En este tipo actúan solamente en la corteza cerebral, se lleva a cabo en la corteza cerebral, principalmente en el cerebelo y en los ganglios basales. Bueno, aquí es un subsistema que, es decir, los centros superiores en la corteza cerebral se ajustan al funcionamiento modeludar. Asimismo, permite el control de determinadas acciones. Las vías motoras descendentes, que llevan en origen en la corteza motora, en el tronco encefálico y en la médula espinal, son esenciales para el control de los movimientos voluntarios. Asimismo, crea el nexo de pensamientos y las acciones. De igual manera, las motoneuronas primarias, o llamadas también neuronas alfa, son creadas o se crean en la médula espinal y en el tronco encefálico. Estas son las primeras neuronas que se llevan a cabo en este proceso. Tenemos al cerebelo, que su principal función es detectar los errores y corregir los errores que se dan en el movimiento con las órdenes motoras o neuronales que se dan de la corteza hacia el tronco. Es decir, es como el retén que se hace para ver si un error pues está mal y corregirlo. En los ganglios basales, es más a la importancia del movimiento para observar las alteraciones motoras. De aquí se perciben muchos trastornos o enfermedades como es el Parkinson. Vías somatomotoras. Estos son circuitos neuronales del encéfalo y la médula espinal que coordinan absolutamente todos los movimientos que se realizan, el voluntario y el involuntario. Bueno, una vez que ya se terminó el proceso de la organización jerárquica, las neuronas, que son las motoneuronas inferiores, que se encuentran en la médula espinal, convergen y se extienden en el tronco encefálico. La médula espinal inerva todos los músculos, que es el músculo esquelético, que ya para realizar las acciones. Bueno,
También se le llama vía final común porque las neuronas motoras inferiores representan la eferencia del sistema nervioso central hacia las fibras musculares esqueléticas, es decir, es la que ya envía la acción como tal, por eso se le llama vía final común. En estas vías somatomotoras se encuentran 4 circuitos que están interrelacionados los 4 y participan en el control del movimiento. Conducen impulsos gracias a las neuronas motores inferiores o motoneuronas inferiores. Bueno, el primer circuito es el circuito neuronal primario o circuito neuronal local. El segundo son las motoneuronas superiores. El tercero son las neuronas de los ganglios basales y las neuronas cerebelosas. Los circuitos neuronales primarios o locales se encuentran en las neuronas inferiores, en el tronco encefálico y la médula espinal. Estas ayudan a la actividad rítmica, que son los grupos musculares, como la alternancia de flexión o la extensión de los miembros cuando vas caminando o vas en marcha. También reciben muchos impulsos de los receptores sensoriales, como los centros cerebrales superiores. Es decir, en este circuito, los receptores que ayudan a la movilidad de la flexión o la alternancia de extensión, ya sea de cualquier. El segundo circuito son las motoneuronas superiores. Bueno, las motoneuronas inferiores, como los circuitos neuronales locales, reciben impulso de las motoneuronas superiores. Esto quiere decir que son esenciales para la planeación de inicio y la dirección de la secuencia de los movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque los motoneuronas superiores hacen sinapsis junto con las neuronas inferiores y con las neuronas locales o interneuronas. Bueno, estas, asimismo que hacen el inicio, la planeación y la dirección de los movimientos voluntarios, regulan el tono muscular y la postura del equilibrio, es decir, regula la postura del cuerpo humano, la orientación de cuerpo con cabeza. De igual manera, otras motoneuronas superiores se originan en los núcleos del tronco encefálico, en las partes que es el núcleo rojo, la formación reticular, los núcleos vestibulares y el colículo superior, que también es llamado tubérculo. Estas neuronas son súper importantes, ya que son la conexión de las otras neuronas, que son las superiores. El tercer circuito son las neuronas de los ganglios basales. Bueno, los ganglios basales son núcleos que se localizan en las profundidades de los hemisferios cerebrales, o también, como ya le hemos estado llamando, la corteza cerebral. Bueno, estos participan en el control de movimientos por medio de las eferencias o comunicación que se lleva con las motoneuronas superiores. Bueno, estos generan impulso para que se generen los movimientos corporales. Asimismo, ejercen influencia en las funciones corticales, que son también como las sensaciones sensoriales o las cognitivas y lingüísticas. Estos son los ganglios basales. Están, como se puede ver, en la corteza. Bueno, también asimismo se encargan de suprimir los movimientos no deseados y de igual manera regulan el tono muscular que esté normal. Estos están formados por dos núcleos que están conectados entre sí. Son el núcleo caudado,
que se descarga. Por último circuito son las neuronas cerebelosas, que como ya les había mencionado, el cerebelo es un componente muy importante, ya que es como quien dice el que monitoriza las diferencias de los movimientos deseados y realizados y así corrige los errores. Es el retén o el asesor que está viendo qué está bien, qué está mal, para así poder corregirlo y realizarlo de manera correcta. Bueno, estos circuitos neuronales están conectados al cerebelo junto con las áreas motoras de la corteza cerebral a través del tálamo y el tronco encefálico. Esto conecta hacia las neuronas cerebelosas. Bueno, envían la información con ayuda de las motoneuronas superiores y contribuyan al movimiento mediante el control de las mismas. Asimismo, coordina los movimientos para ayudar a mantener el equilibrio y la postura normal. Bueno, mi nombre es Ángela Anaí Ramos Vázquez y yo voy a darle continuidad al tema del sistema motor. Principalmente porque tenemos dos vías, las que son directas e indirectas. Principalmente tenemos que saber que los axones de las neuronas motoras superiores se extienden desde el encéfalo hasta las neuronas motoras inferiores por dos tipos, directas e indirectas. Las vías motoras directas envían impulsos hacia las neuronas motoras inferiores mediante sensores que se extienden directamente desde la corteza cerebral. Las vías motoras indirectas envían impulsos a las neuronas motoras inferiores desde los centros motores de los núcleos basales, el cerebelo y la corteza cerebral. Las vías tanto directas como indirectas rigen la generación de impulsos nerviosos de las neuronas motoras inferiores, las cuales estimulan la contracción de los músculos esqueléticos. Bueno, pues. La vía motora directa, que es en las cuales el bulbo raquídeo presenta dos prominencias ventrales conocidas como pirámides. Las vías motoras directas son las que se encargan y se mandan los impulsos nerviosos para los movimientos voluntarios, que se propagan desde la corteza cerebral hasta las neuronas motoras inferiores. También tenemos que se mandan a través de las vías motoras directas. Estas, que también se conocen como vías piramidales, porque están formadas por axones que descienden de las células piramidales. Las células piramidales son las neuronas motoras superiores que tienen forma de copo piramidal, las cuales están localizadas en el área motora primaria y en el área premotora de la corteza cerebral. Las vías motoras directas comprenden las vías corticoespinales y corticobulbar. De las vías corticoespinales tenemos que son las que conducen los impulsos destinados al control de los músculos de los miembros y el tronco. Los axones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral se llaman tractos corticoespinales, que descienden a través de la cápsula interna del cerebro y del pedúnculo superior del mencéfalo. Del 90% de los axones, las neuronas se cruzan del lado opuesto contralateral a nivel del bulbo raquídeo y luego descienden hasta la médula espinal, donde hacen sinapsis con una neurona, que es el restante, desciende del mismo lado
y se decusa a nivel de la médula espinal, es decir, que se cruza a nivel de la médula espinal. Existen dos tipos de tractos corticoespinales, los cuales serían el lateral y el anterior. Bueno, primeramente tenemos el tracto corticoespinal lateral. ¿Qué es esto? Es el tracto que empieza donde está la corteza motora, y la cual se decusa donde está la médula espinal. Primeramente tenemos la neurona motora superior, que está de este lado, y la segunda neurona, que va desde la médula espinal hasta los músculos, es la neurona motora inferior. Bueno, primeramente tenemos esta neurona que va a pasar a través del mesencéfalo y hacia el cerebro medio a través del pedúnculo cerebral. Y ya después va a seguir hasta el puente y después va a llegar al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene varios lugares que son las pirámides, que es una forma muy importante porque es donde se va a llevar la decusación, es decir, el cruce que se hace con el bulbo raquídeo. Entonces, estas fibras del lado derecho se van a cambiar y se van a cruzar en esta porción, van a continuar hasta abajo hasta el nivel de la médula espinal. Y es donde se va a sinaptar con el músculo. Esto va a suceder en el 90% de las fibras de esta porción. Bueno, tenemos que el tracto corticoespinal lateral se encarga y hace que se controlen los músculos de la parte distal, los cuales son responsables de los movimientos precisos, ágiles y complejos, los cuales vendrían siendo al momento de abrocharse la camisa, cuando tienes botones, etc. Dentro del otro 10% que no va a cruzarse, tenemos el tracto corticoespinal anterior, debido a que no se cruza con el bulbo raquídeo, y se forma el tracto corticoespinal del cordón anterior blando de la médula espinal. Este es el que se encarga y hace que termine los músculos esqueléticos que controlan los movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros. Se cree que hay diferente función entre ambas, debido a que sí, ya que el tracto corticoespinal lateral controla el 90% de los movimientos distales, mientras que el tracto corticoespinal anterior maneja el 10% de los... y tiene mayor inervación en los músculos nerviosos que tienen que ver con el tórax y con el tronco. Vamos a tener una lesión a la altura de este nivel, tendremos el síndrome de la neurona motora superior, la cual es característica porque empiezas a tener dolores musculares y debilidad o parálisis del mismo. Para hablar del tracto corticovulvar, tenemos que entender que es el que conduce los impulsos para el control de los músculos esqueléticos de la cabeza, que es en lo cual los axones terminan en los núcleos motores de 9 pares de nervios craneales del tronco encefálico, los cuales son el oculomotor, que es el tercero, el troclear, que es el cuarto, el trigémino, que es el quinto, el abducens, que es el sexto, que es el motor celular externo, el facial, que es el séptimo, y el glosofaringio, que es el noveno, y el vago, que es el décimo. Este se lleva a forma el tracto corticovulvar, tracto corticoespinal, a través de la cápsula interna del cerebro y del pedúnculo cerebral del mesencéfalo. Este se encarga de conducir los impulsos nerviosos que controlan los movimientos finos y voluntarios, como son los ojos, la lengua, el cuello, los movimientos de masticación y el habla.
Aquí tenemos el tracto corticobulbar, que bueno, donde se ve el pedúnculo cerebral, el tracto corticobulbar y que desciende del mesénfalo del tronco encefálico. Y el tracto corticoespinal y lateral, anterior, perdón, que aquí están el tracto corticoespinal lateral, el tracto corticoespinal anterior, los cuales se decusan con la médula espinal. Bueno, y para seguir tenemos las vías motoras indirectas, que son las cuales comprenden absolutamente todos los tractos somatomotores, excepto los tractos corticoespinales lateral y anterior y el corticobulbar. En estos, los axones de las neuronas dan origen a las vías motoras indirectas, las cuales descienden de diversos núcleos del tronco encefálico a través de 5 tractos principales de la médula espinal, y los cuales terminan en neuronas de los circuitos locales. Los 5 tractos es el rubro espinal, el tectoespinal, el vestíbulo espinal y el retículo espinal medial y lateral. Cuando nos referimos al rubro espinal, el cual se encuentra de este lado, es el cual transmite los impulsos nerviosos del núcleo rojo, el cual recibe aferaciones de la corteza cerebral y del cerebelo, y que transmite los impulsos a los músculos esqueléticos contralaterales, los cuales dirigen los movimientos voluntarios precisos. Y dentro del tecto espinal, el cual transmite los impulsos nerviosos del culículo superior de los músculos esqueléticos contralaterales, que se mueven en una acción refleja la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta de los estímulos visuales y auditivos. Y dentro del vestíbulo espinal, que es el que transmite los impulsos del vestíbulo, los impulsos nerviosos del núcleo vestibular a los músculos esqueléticos ipsilaterales, es decir, los que están contrarios al tronco, y los segmentos proximales de los miembros, para mantener la postura y el equilibrio en respuesta a los movimientos de la cabeza. Y el retículo espinal lateral y medial son los que transmiten los impulsos nerviosos de la formación reticular de los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco, y los cuales ayudan a los miembros a que se tenga una mejor postura y regular el tono muscular en respuesta a los movimientos del cuerpo. Dentro de la patología sensorial tenemos la parálisis flácida, la cual ocupa porque es la lesión o la enfermedad de las neuronas motoras inferiores, las cuales provocan la parálisis flácida de los músculos ipsilaterales del cuerpo. No hay acción voluntaria ni refleja las fibras musculares inervadas. El tono muscular disminuye y se pierde, y el músculo permanece blando o flácido. Por eso es que el bebé, si se fijan, está así como flácido. Un ejemplo de esto es la poliomielitis, la cual está causada por los poliovirus 1, 2 y 3. La infección por poliovirus es habitualmente asintomática o cursa con síntomas leves e inespecíficos. Para se tiene el éxito y se hizo la vacuna, de hecho, que se aplican los menores de edad o que tienen pocos meses de nacidos, y que contiene virus vivos atenuados que radican en que se protege a la persona vacunada. Otro vendría siendo la parálisis espástica, que es la lesión de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral, y las cuales eliminan las influencias inhibitorias que ejercen algunas neuronas sobre las neuronas motoras inferiores. La parálisis espástica es un tipo de parálisis cerebral que está caracterizada por la imposibilidad de relajar los músculos o tenerlos rígidos. Se produce porque las células nerviosas de la capa externa del cerebro no funcionan adecuadamente. Es la clase más frecuente de parálisis espástica porque afecta del 60 al 70% de las personas con parálisis cerebral. Esas personas encuentran una dificultad al momento de controlar alguno o todos los músculos.
y tienden a estirarse y debilitarse debido a que no se pueden mover. Tenemos tres tipos de parálisis espástica, la cual es la hemiplegia, que es la afectación de todo el brazo y la pierna del mismo lado. Esto lo podemos caracterizar debido a que el niño está con el brazo doblado y en forma de puño y girado hacia adentro, y la pierna doblada y girada hacia adentro, y los pies son de puntitas. La otra vendría siendo la diplegia, que es en la que las piernas son más afectadas que los brazos. Podemos ver porque los brazos son algo torpes, pero no en su totalidad. Y las piernas son juntas y giradas hacia adentro. Y la tercera, que es la tetraplegia, que es la más grave debido a que se afecta todo el cuerpo. Tenemos que se pierde el control o es muy poco el control que se tiene sobre la cabeza. Los brazos son doblados y girados hacia adentro. Las manos son cerradas en puño y las piernas juntas y giradas hacia adentro, y los pies son en puntillas. La parálisis espástica, al igual que el resto de las parálisis cerebrales, se pueden producirse durante el embarazo, y las causas pueden ser muy variadas, ya decir, puede ser por genética, puede ser por alguna malformación cerebral que se dio a lo largo y el transcurso del embarazo. Y este tratamiento va encaminado a que se les den terapias a los niños y para desarrollar el mayor grado posible de desarrollo físico y la integración social del paciente. Otra es la sensación de miembro fantasma, que es en la cual se lleva cuando a un paciente se le realiza una amputación. Él puede presentar cosquilleo, puede presentar ardor, puede sentir como si todavía el miembro estuviera adherido al cuerpo, siendo que ya fue amputado. Las terminaciones seccionales de los axones sensitivos todavía están presentes en el muñón restante. Esto quiere decir que todavía tienes la sensación, y el paciente tiene la sensación de que el miembro que se fue amputado está adherido a su cuerpo. El área de la corteza cerebral, que previamente recibía las aferencias sensitivas, es decir, que todavía sentía el miembro, sufre una extensa reorganización funcional, la cual le permite recibir a los estímulos que se está teniendo, aunque no tenga el miembro que se le amputó. En estos casos, los tratamientos alternativos pueden consistir en electroestimulación nerviosa, acupuntura y biorretroalimentación. El otro es uno de los más, ¿cómo se puede decir?, más peligrosos, debido a que es la esquizofrenia, ya que es un trastorno obsesivo compulsivo y que implica la disfunción del circuito nervioso conductuales entre los núcleos basales y el sistema límbico. La esquizofrenia es la actividad excesiva de dopamina en el cerebro que hace que una persona presente delusiones, distorsiones de la realidad, paranoia y alucinaciones. Los individuos que presentan este trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos repetitivos, es decir, las obsesiones, que determinan comportamientos repetitivos, compulsiones que se sienten obligados a realizar. Dentro de las patologías del sistema motor, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad degenerativa progresiva que afecta las áreas motoras de la corteza cerebral. Es decir, que se degenera la corteza cerebral, pero de una forma muy rápida. Los axones de las neuronas motoras superiores de los cordones laterales blancos, tractos corticoespinales y rubroespinales, que es donde se afecta y donde se hace. Y los cuerpos de las neuronas motoras inferiores, causa debilidad y atrofia musculares progresivas. La ELA comienza en los segmentos de la médula espinal que inervan en las manos y en los brazos, que es lo que primero se pierde. Y se propaga con rapidez a todo el cuerpo y toda la cara. Por eso se dice que es degenerativa progresiva, porque es muy rápido, pues, como se transmite en todo el cuerpo. La muerte suele sobrevenir en el término de 2 a 5 años de las personas que presentan esta enfermedad. Las mutaciones hereditarias son responsables de alrededor del 15% de los casos, debido a que no siempre, o no se tiene, es mejor decirlo, la causa del que lo provoca. Algunas cosas pueden ser hereditarias, pero no siempre.
Bueno, tenemos que actuar debido a que las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal no responden y ya no sirven. Y la habilidad del cerebro para iniciar movimiento del músculo se pierde. Una persona que es un claro ejemplo de esto es Stephen Hawking, que es el enfermo más longevo del que se tiene constancia, debido a que él con esta enfermedad pudo desarrollar varias teorías y de hecho tiene una película bastante interesante. Se manifiesta debido a que empezamos a tener la debilidad muscular de los miembros, tenemos tics y calambres musculares alrededor de todo el cuerpo, de la zona que empieza a ser afectada, que en este caso serían los brazos, la discapacidad de brazos y piernas, la dificultad para proyectar la voz, es decir, no se puede hablar muy bien, y la dificultad para respirar y tragar. Es importante decir que no tiene cura y no hay una razón definitiva del por qué ocurre dicha enfermedad. El otro es el síndrome de Tourette, que es un trastorno que se caracteriza por movimientos corporales involuntarios, es decir, aquí abarcamos los tics, las personas que dicen palabras, sonidos inapropiados. Se desconoce la causa, pero la investigación sugiere que este trastorno se debe a una disfunción de los circuitos nerviosos cognitivos entre núcleos basales y la corteza prefrontal. Se desconoce la causa del síndrome. Es más común entre los niños, en los niños que en las niñas. Los tics suelen comenzar en la infancia y suelen empeorar al inicio de la adolescencia. Pero miles de personas lo superan, es decir, no es como que sea un trastorno demasiado grave, sino que pues las personas lo superan. La otra es la enfermedad del Parkinson. En esta, los núcleos basales se pueden afectar, los movimientos corporales, la cognición y la conducta. Este se presenta con un temblor incontrolable y rigidez muscular. En este trastorno se produce una degeneración de las neuronas que liberan la dopamina y que se extienden de la sustancia negra del putamen y al núcleo caudado. La enfermedad del Parkinson suele presentarse en personas que tienen los 60 años más adelante, pero también puede presentarse aparece mucho antes. Es mucho más común en los hombres que en las mujeres. Y no existe una cura para la enfermedad del Parkinson. Existen diversas medicinas que te pueden aliviar un poco los síntomas, pero no te lo eliminan por completo. Otra es la enfermedad de Huntington del mal sámbito, que esa enfermedad es un trastorno hereditario en el que se observa la degeneración del núcleo caudado y del putamen, como lo tenía yo en este lado, la sustancia negra y que es la del putamen, con pérdida de neuronas que normalmente liberan acetilcolina. Un signo clave de la enfermedad de Huntington es la corea, que es la danza, es decir, caracterizada por movimientos rápidos, espasmódicos, involuntarios y sin propósito, es decir, no tienes control de tus movimientos porque suelen ser muy rápidos. Y también se produce un deterioro mental progresivo, es decir, que se te empieza a deteriorar la mente, por así decirlo. Y a menudo los síntomas no aparecen hasta los 30 o 40 años de edad. La muerte viene después de los 10 a 20 años del comienzo de los síntomas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ya después sigue mi compañero César con la función integradora del cerebro. La etapa 1, la transición. Es una transición entre la vigilia y el sueño que normalmente dura de unos 7 minutos. La persona está relajada, con los ojos cerrados y con pensamientos que divagan. Por lo común, si se despierta la persona puede decir que no estaba durmiendo. Etapa 2, sueño ligero. Esta es la primera etapa del sueño verdadero. En esta resulta un poco difícil despertar a la persona. Es posible que ya empiece a experimentar fragmentos de ensoñaciones. Etapa 3, sueño moderado. Este es un sueño moderado profundo. En este se disminuye la temperatura corporal y la presión sanguínea. Ya es difícil despertar al sujeto. Esta etapa ocurre durante los primeros 20 minutos de quedarse dormido. Etapa 4, sueño profundo. Aquí la respuesta de la persona es lenta si se despierta. El metabolismo encefálico disminuye, pero los reflejos siguen intactos.
De la etapa 1 a la 4 se pasa aproximadamente en 1 hora. El sueño REM. La mayoría de las ensoñaciones suceden durante este periodo. Durante un periodo habitual de sueño, que es como entre 7 y 8 horas, se llegan a dar entre 3 y 5 episodios de sueño REM. Aprendizaje y memoria. El aprendizaje es la capacidad para adquirir nuevos conocimientos por la práctica y por la experiencia. La memoria es el proceso por el cual se guardan esos conocimientos. La plasticidad es la capacidad de cambio relacionada con el aprendizaje y depende de la modificación del comportamiento de respuestas a estímulos, del ambiente interno y del entorno. La memoria se subdivide en etapas. La memoria reciente. Esta es la capacidad de recordar pequeños fragmentos de información. La memoria a corto plazo. Es la capacidad de recordar información por segundos o minutos. La memoria a largo plazo. Esta es la capacidad de recordar durante años y la información contenida puede obtenerse cuando tú quieres. La consolidación de la memoria es el refuerzo que resulta del recuerdo de esta información. Las patologías. Amnesia. La amnesia supone la pérdida de la memoria de hechos, sucesos, experiencias. La amnesia puede ser la consecuencia de un daño a regiones del cerebro. Y existen dos tipos de amnesia. Una es la amnesia anterógrada, que es la dificultad para aprender información nueva. Y la amnesia retrógrada, que es la dificultad para recordar acontecimientos pasados e información que solía ser familiar. La lesión cerebral es una lesión cerebral traumática que afecta las funciones del cerebro. Estas se dan por lo regular por golpes a la cabeza. Síntomas, pues, dolor de cabeza, presión en la cabeza, pérdida del conocimiento temporal, confusión, amnesia con relación al suceso y hasta en peores casos, náuseas y vómito. El Alzheimer. Esta enfermedad es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, se degeneren y mueran. En este no existe un tratamiento en sí para alterar la enfermedad. Los síntomas. El síntoma clave, el síntoma principal es la pérdida de memoria. Repetir expresiones una y otra vez y perder habitualmente posesiones, así olvidarte dónde dejas las cosas. La demencia senil. Con senil nos referimos a edad adulta. La demencia en sí se describe como un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. No se trata de una enfermedad en específico, hay varias enfermedades que pueden provocar la demencia. Sus síntomas: pérdida de la memoria, que generalmente se nota por alguna tercera persona. Dificultad para comunicarse, que te empiezas a trabar. Cambios en la personalidad, depresión y paranoia.